Soy César Azorín Molina, investigador Ramón y Cajal y climatólogo en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación desde el año 2019 y donde recientemente he estabilizado mi carrera científica, científico titular, y he creado el Laboratorio de Clima, Atmósfera y Océano. La línea de investigación que desarrollamos se centra principalmente en lo que a mí me gusta llamarle la parte olvidada del cambio climático. Tradicionalmente la comunidad científica ha trabajado en cambio climático en dos variables principales, que es la temperatura del aire, el calentamiento global y la precipitación, como los patrones espaciotemporales de la lluvia se modifican por este cambio climático. Pero solo en los últimos 10-15 años la comunidad científica ha prestado atención a otra variable importante, como es la velocidad del viento. De tal modo que en los últimos 10-15 años, prácticamente durante mi carrera científica, he abordado el estudio del cambio climático y el análisis de la componente del viento. Nuestras investigaciones se basan principalmente en observaciones de estaciones meteorológicas, simulaciones climáticas, reanálisis atmosféricos, el estudio del viento, de la velocidad media y de los extremos, de las rachas máximas del viento, y las implicaciones que estos cambios en la velocidad del viento tienen en la energía eólica, en la evapotranspiración, en las sequías, en el transporte de humedad, la erosión de los suelos y en los procesos de desertificación. Actualmente trabajamos en 4 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, un plan nacional. También llevamos a cabo 2 proyectos que aún están en marcha, que dejé en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, en mi etapa anterior postdoctoral, financiados por el Consejo de Investigación de Suecia. Y desde el 1 de julio hemos comenzado a desarrollar un proyecto financiado por la Fundación BBVA, dentro de las becas Leonardo para creadores, investigadores y creadores culturales, sobre las proyecciones de cambio de viento en el próximo siglo. Y también en este mes de julio hemos desarrollado pues, estamos creando la red Clima dentro del programa Link Global del CSIC, que es una red de colaboración científica con otros centros de investigación de Iberoamérica, en este caso centros de investigación de Colombia, Brasil, Argentina y Chile. A esta respuesta me gustaría comentar que es muy importante en la carrera científica en la parte de internacionalización, en el aprendizaje de técnicas, y a lo largo de mi carrera científica pues he desarrollado, como me preguntabas, estancias en varios centros de investigación donde he aprendido muchas técnicas, sobre todo en especialización en el análisis y estudio de los vientos, de las circulaciones locales, por ejemplo, de las brisas marinas, técnicas en el estudio, en la evaluación y en la atribución de los cambios en el clima, desarrollos de bases de datos climáticas, por ejemplo, controles de calidad, homogenización a las series climáticas para estimar correctamente el cambio climático, modelización numérica, teledetección. Pero me gustaría destacar que en la carrera científica o en este desarrollo de estancias de investigación, una parte importantísima es el training que uno, la experiencia de trabajar en equipos de investigación internacionales, multidisciplinares, con diferentes países, culturas, como por ejemplo los investigadores principales de los centros de investigación que visité coordinaban grupos de investigación, cómo supervisaban a los estudiantes predoctorales y postdoctorales, cómo afrontaban la solicitud de proyectos de investigación, cómo gestionaban esos proyectos. Y también me gustaría incidir que no solo es la parte de internacionalización o esta parte de desarrollar estancias en otros centros de investigación internacionales, sino también, para mí también resultó fundamental otros trabajos, otros puestos de trabajo que desarrollé en España, por ejemplo, en el Centro de Investigaciones Ambientales del Mediterráneo, en el CEAN, de Estudios Ambientales del Mediterráneo, en el CEAN, pues la parte
experimental, de desarrollo de campañas experimentales, la complementé muy bien, así como otros centros del CSIC, donde desarrollaba mi carrera científica, como el Instituto Pirenaico de Ecología. Todo ello te crea un bagaje no solo de técnicas, sino de training para afrontar pues, lo que supone una carrera científica, también en el lado de la gestión de un grupo de investigación y de la captación de fondos de investigación. El Laboratorio de Clima, Atmósfera y Océano es un grupo de investigación que hemos creado recientemente, desde el año 2019, cuando me integré en el CIDE, en el CSIC, y tiene, diría, cuatro objetivos, o tres objetivos. Un objetivo científico, que es proponer o incorporar la componente de la atmósfera y del clima al Centro de Investigaciones de Desertificación, donde no existía un perfil especializado en climatología y en meteorología, para analizar todos aquellos procesos que intervienen en la desertificación, específicamente cómo los cambios en la velocidad del viento influyen, por ejemplo, en la evapotranspiración y en las sequías, en la erosión eólica, en la propagación de incendios forestales, es decir, en todos aquellos procesos que controlan la desertificación en el Mediterráneo. Luego destacaría un segundo objetivo, que sería un objetivo más social y económico, y es el de proporcionar servicios climáticos a la sociedad. El CIDE, en concreto el Laboratorio de Clima, Atmósfera y Océano, junto a otros 4 centros del CSIC, el IFCA en Cantabria, IGEO en Madrid, IPE y Estación Experimental de la ULADI en Zaragoza, forma parte de la plataforma temática interdisciplinar sobre clima y servicios climáticos. Y por ejemplo, en esta situación de pandemia que estamos sufriendo y de plan de recuperación con fondos europeos, vamos a intentar desarrollar servicios climáticos con ese objetivo social y económico. Y como tercer punto, como tercer objetivo, me gustaría destacar ese objetivo más humano que tiene el grupo de investigación, que es la formación de doctorandos y formación de postdocs, en la mejora de sus capacidades y para que sean científicos para resolver los problemas que demanda la sociedad, y además consoliden su carrera científica. Esos serían los 3 principales objetivos o 3 pilares en la investigación en el grupo de clima, atmósfera y océano. Es una respuesta, creo, sencilla, y es que el clima está sufriendo pues, un aumento desorbitado de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Si analizamos las series climáticas y analizamos cruzamos con series de CO2, de concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, se ve un claro paralelismo entre ambos. Es decir, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2 en la atmósfera, ha provocado un aumento disparado de las temperaturas en los últimos 40 o 50 años. Por tanto, tenemos que cambiar nuestros modos de vivir y tenemos que enfocar una sociedad en la que prime la descarbonización de nuestro sistema socioeconómico, de tal modo que las energías renovables, las energías limpias, en este caso la energía eólica o la energía solar, deben ser los motores de cambio de este sistema, de esta descarbonización de nuestro clima. A mí me gustaría incidir en este aspecto, que la energía, en este caso la energía eólica y la energía solar, hay que generarla allí donde se produce. En el caso, por ejemplo, de la energía solar, desperdiciamos las superficies ya construidas, como pueden ser las viviendas o los polígonos industriales, y hay que intentar apostar por las energías limpias, las energías renovables, pero en aquellos lugares donde el impacto sea mínimo. De tal modo que en el caso, por ejemplo, de la energía eólica, los políticos, las políticas medioambientales en esa descarbonización de nuestro clima deberían apostar por ubicar parques eólicos allí donde el impacto sea menor. Ese sería el principal fundamento, el hecho de descarbonizar nuestra economía para frenar el ascenso de las temperaturas, el calentamiento global, que es el principal efecto que estamos sufriendo y la principal amenaza que tiene la sociedad.
Los cambios en la velocidad del viento que estamos observando en las últimas décadas nos apuntaban a un descenso de la velocidad del viento en los últimos 30-40 años. Sin embargo, en la última década, desde el año 2010, estamos viendo un reforzamiento del viento, de los vientos a escala planetaria, que sin embargo las proyecciones de cambio climático a futuro, y esto es uno de los objetivos que tiene el proyecto de la Fundación BBVA, probablemente o hipotéticamente el viento va a disminuir. Esto iría en contra un poco, sobre todo en latitudes medias, en nuestras latitudes en la península ibérica, previsiblemente el viento pueda o probablemente pueda disminuir por cambios en la circulación atmosférica, por este calentamiento global. La cuestión aquí es que el viento nunca puede ser cero, es decir, vamos a tener siempre viento y van a haber cambios espaciotemporales. El viento quizá disminuya en la península ibérica, pero aumente en determinados sectores de la península ibérica incluso. Es decir, los cambios en el viento no ocurren de forma homogénea. Entonces, habrán regiones que aumente la velocidad del viento y sean potenciales de establecer parques eólicos y beneficiarnos de la energía eólica, y habrán sectores o regiones donde el viento disminuya y, por tanto, el potencial eólico disminuya a la par. Incluso habrán cambios en la velocidad del viento estacionales, es decir, la velocidad del viento pueda aumentar en los meses del verano, en cambio disminuir en los del invierno, como ya se está observando en la península ibérica, de tal modo que ante estos escenarios de descenso de la velocidad del viento y aumento de la velocidad del viento, la energía eólica, insisto, que es una parte fundamental para descarbonizar nuestro clima, por tanto es una apuesta segura, aunque exista un escenario futuro de descenso de la velocidad del viento, porque existirán regiones que aumentará el viento, de tal modo que hay que apostar por ella, así como con otras energías renovables como la solar. Pues en este momento estamos en una situación de trabajo semipresencial. Yo creo que la dirección del centro junto a la gerencia han hecho una apuesta decidida por tener por primar la seguridad en el trabajo. Todos los proyectos, todas las líneas de investigación y todos los trabajos experimentales se están ejecutando en tiempo y forma, de forma correcta. Han intentado buscar un equilibrio entre la seguridad y el desarrollo de nuestras investigaciones. Y a mí me gustaría aquí incidir en esta cuestión que me planteas, que considero que el teletrabajo debe, o la pandemia nos debe enseñar que el teletrabajo se debe quedar. Yo creo que desde un enfoque climático, yo he pasado 4 años en Suecia, donde el teletrabajo está muy establecido, también con fines de conciliación familiar, pero también con fines de minimizar nuestro impacto en el medio ambiente. En grandes ciudades como puede ser Madrid, Valencia o Barcelona, sufrimos cada día altos niveles de contaminación atmosférica a primera hora y a última hora, de tal modo que establecer medidas de teletrabajo harían minimizar este impacto que tenemos en el clima y estas emisiones a la atmósfera. Por tanto, considero que es un modelo que debemos implantar. Creo que el CSIC ya está trabajando en ello y yo creo que el teletrabajo debe llegar para quedarse con fines sobre todo medioambientales y de reducción de nuestro impacto en el medio ambiente. Son muchos los pilares en los que creo que se puede mejorar el sistema de ciencia en España. El principal de ellos, yo considero que es el aumento en la inversión en ciencia. Tenemos ese umbral del 2% del Producto Interior Bruto siempre en mente, pero ningún partido político alcanza ese 2% de inversión en ciencia. En segundo lugar, diría que mejorar las condiciones laborales de los contratos predoctorales y postdoctorales. Existe una precariedad muy alta en el sistema de ciencia en España. La estabilización en la carrera científica llega en edades muy avanzadas, cuando ya se superan los 40 años, y esto debe reducirse, esta edad de estabilización de la carrera científica. Se debe, yo creo que, reducir la burocracia al mínimo.
para felicitar que los científicos nos dediquemos a hacer ciencia, no realmente a invertir mucho tiempo en justificación. Durante mi trayectoria científica trabajando en otros centros de investigación, debo decir que las cuestiones burocráticas existen en todos los países, pero existen de forma mucho más ágil en otros países europeos, de tal modo que eso se debe reducir. Enlazando con esta cuestión, yo creo que se deben agilizar los plazos en la evaluación y en la concesión de las ayudas públicas. Participamos muchas veces en evaluaciones de proyectos de investigación o de contratos predoctorales y postdoctorales, y las administraciones públicas nos exigen que evaluemos muchos proyectos en muy poco tiempo, en apenas 15 días, incluso un mes, lo cual requiere mucho tiempo por nuestra parte, mucho esfuerzo. Sin embargo, ellos, para dar una resolución definitiva, pues pasa perfectamente un año, de tal modo que se deberían agilizar los plazos en la evaluación de los proyectos. Luego considero, desde un punto de vista de estructura de los centros del CSIC y la estructura de la investigación, se debería apoyar no solo a los científicos, no solo desarrollar una carrera científica. Los centros de investigación, y por ejemplo yo hablo del CIDE, no solo forman científicos, lo forman también gestores, los forman también técnicos especializados, de tal modo que se debería dar apoyo, por ejemplo, a la gestión de proyectos de investigación, de proyectos europeos en este caso. Se debería también dar mucha importancia a la gestión que se hacen desde los departamentos de gerencia y administración de los centros. Y, como comentaba, también a los técnicos. La carrera científica no debe, en los contratos predoctorales, los doctorandos y los futuros doctores no deben acabar en plazas de científico titular, de investigador científico, en profesores de investigación, sino que hay otras salidas profesionales en los centros del CSIC, como pueden ser técnicos de apoyo con una alta especialización. Yo también soy un defensor de reducirle esa brecha de género que existe en los centros de investigación e incorporar cada vez más mujeres en ciencia, que las hay en los estadios iniciales de la carrera científica, pero en cambio en la estabilización a puestos de científico titular se ve un claro efecto de tijera. Y luego, por último, a mí me gustaría, y en este lo tenemos muy reciente, que deberíamos evitar, los políticos deberían evitar esos objetivos cortoplacistas y esos cambios de gobierno de forma constante. Un ministerio no puede, de ciencia, debe ser un ministerio con objetivos a medio y largo plazo. No debe ser un ministerio que cambie incluso de ministro en una misma legislatura.